Hola a todos. Si están escuchando esto, probablemente es porque creen en el amor o, al menos, creen que conocen a la persona que duerme a su lado. Yo también lo creía. Me llamo Camila, tengo 28 años y durante casi media década, pensé que le había ganado a la lotería de la vida. Julián era el hombre que toda madre quiere para su hija. No solo era guapo y exitoso como arquitecto, sino que tenía esa calidez que te hacía sentir segura. Cuando nos mudamos juntos a nuestro departamento en el centro, él insistió en que nuestro hogar sería un santuario. Recuerdo que pasamos semanas eligiendo el tono exacto de gris para las paredes y cómo él me abrazaba por la espalda diciendo que no podía esperar a envejecer conmigo en ese lugar. Mi familia lo adoraba. En las cenas de Navidad, Julián era el centro de atención, ayudaba a mi madre con los platos, discutía de política con mi padre y siempre tenía un cumplido para mis tías. Era, a ojos de todos, un unicornio, ese espécimen raro de hombre fiel, trabajador y detallista. Pero hoy, mientras miro las paredes de este departamento vacío, me doy cuenta de que cada detalle, cada color de pintura y cada palabra dulce, no eran más que una capa de barniz sobre una estructura podrida. La traición no siempre llega con un mensaje de texto a medianoche o una mancha de labial. A veces, llega con el aroma de una cena gourmet que nunca estuviste invitada a comer. Nuestra rutina era perfecta, o al menos eso me vendía él. Hace unos 6 meses, yo estaba pasando por un pico de estrés laboral increíble. Trabajo en logística y mis horarios son una locura. Llegaba a casa a las 8 o 9 de la noche, agotada, sin ganas de ver una sartén. Fue ahí cuando Julián, con esa voz suave de Salvador, me propuso la idea. Cami, amor, no podemos seguir comiendo cualquier cosa. Contratemos ComeBox, esa suscripción de cenas prediseñadas. Son platos de autor, vienen con los ingredientes frescos y solo hay que emplatar o calentar un poco. Yo me encargo de todo, así cuando tú llegues, tendremos una cena de restaurante esperándonos. Me pareció un gesto de una nobleza infinita. Él configuró la suscripción con su tarjeta de crédito, pero como yo soy la que maneja la organización del hogar, vinculó mi correo electrónico principal para recibir los recibos y los menús semanales. Durante los primeros meses, todo fue maravilloso. Los martes y jueves, que eran sus supuestos días de intenso trabajo de oficina, él llegaba un poco más tarde pero siempre traía alguna historia sobre lo bien que había cenado o lo mucho que le sobró. Lo que yo no sabía era que esa aplicación de comida se convertiría en el diario de su infidelidad, registrando cada paso de su traición con una precisión quirúrgica que él, en su arrogancia, pasó por alto por completo. Aquí es donde la historia se pone realmente sucia, mi prima Vanessa. Vanessa y yo nos criamos como hermanas. Ella es esa persona que siempre parece estar un paso detrás de ti, pero que te sonríe de frente. Cuando yo me gradué, ella se quejó de que sus profesores eran más difíciles. Cuando conseguí mi departamento, ella dijo que la zona era ruidosa. Pero lo que más envidiaba era a Julián. Siempre hacía bromas pesadas como, ¿no tienes un hermano gemelo para mí? O si alguna vez te cansas de él, avísame. Yo me reía, pensando que era solo su humor ácido. Hace 2 meses, Vanessa se mudó a un departamento de lujo, un lugar que honestamente no podía costear con su sueldo de asistente. En la fiesta de inauguración, la vi extrañamente cercana a Julián. Él le daba consejos sobre la decoración, sobre los acabados de los muros, cosas de arquitecto, pensé. Pero hubo un momento en que los encontré en la cocina. Ella se estaba riendo, tocándole el brazo de esa forma que las mujeres reconocemos de inmediato, propiedad. Julián, al verme, no se apartó bruscamente, lo cual fue lo más aterrador. Actuó con una naturalidad sociópata. Vanessa me estaba contando que se siente muy sola en este lugar tan grande, dijo él. Le dije que nosotros siempre vendremos a visitarla. En ese momento, sentí un escalofrío, pero lo bloqueé. No quería creer que mi propia sangre y el amor de mi vida pudieran estar tejiendo una red bajo mis pies. El punto de quiebre ocurrió un martes de lluvia. Mi jefe me pidió que me quedara para cerrar un inventario de emergencia. Le escribí a Julián, amor, no llego a cenar, pídete algo por la app. Él respondió de inmediato, no te preocupes, yo hoy tengo una reunión con un cliente nuevo, cenaré en el club. Te amo, descansa. Me sentí mal por él, por lo mucho que trabajaba. A eso de las 9:30 de la noche, mientras cerraba mi laptop, mi celular vibró. Era un correo automático de ComeBox. Pensé que sería publicidad, pero el asunto decía, tu pedido de hoy ha sido entregado con éxito. Cuéntanos qué tal estuvo el vino. Abrí el correo por pura inercia y mis ojos se clavaron en la dirección de entrega.
No era nuestro hogar. El recibo detallaba, calle Los Pinos 442, apartamento 502. Se me detuvo el corazón. Conocía ese código postal de memoria. Era el edificio de Vanessa. No podía ser un error. La aplicación no se equivoca de ciudad y de apartamento por accidente. Me metí en la configuración de la cuenta y vi que Julián había agregado esa dirección como dirección secundaria. Trabajo 2. El descaro de llamarle trabajo a la cama de mi prima me dio unas náuseas que casi me hacen desmayar en la oficina. Lo que encontré después de ese correo fue la confirmación de que vivía con un extraño. Empecé a deslizar hacia abajo en el historial de pedidos de los últimos 3 meses. Mi mente iba a 1000 por hora mientras conectaba las fechas. Cada martes y cada jueves, sin falta, Julián había pedido el menú degustación para 2. Langostinos al ajillo, cortes de carne premium, botellas de Cabernet Sauvignon de $50, todo enviado al apartamento 502. Mientras yo me conformaba con una ensalada triste o un café recalentado porque teníamos que ahorrar para nuestra futura casa, él estaba financiando un banquete romántico biseñal para mi prima. Pero el golpe final fue ver el pedido de esa noche. No solo era comida. Había una nota especial en las instrucciones del repartidor que Julián olvidó borrar. Por favor, no toques el timbre, llámame al celular al llegar. Es una sorpresa de aniversario. ¿Aniversario? ¿Qué aniversario podían tener ellos? Sentí que el piso desaparecía. En ese momento, la Camila sumisa y cansada murió. Agarré las llaves de mi auto, no llamé a nadie, y manejé bajo la lluvia hacia la calle Los Pinos. No tenía un plan, pero sabía que esa noche, el unicornio se iba a quedar sin cuerno. Manejar bajo la lluvia hacia la casa de Vanessa fue la experiencia más surrealista de mi vida. El limpiaparabrisas iba a toda marcha, rítmico, como si fuera el segundero de una bomba a punto de estallar. Mis manos estaban blancas de tanto apretar el volante. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, y en mi cabeza se reproducían como una película de terror todos los momentos en los que Julián y Vanessa se habían reído frente a mí. Me sentía una extraña en mi propio cuerpo. Al llegar a la calle Los Pinos, vi su camioneta negra estacionada justo en la entrada, ocupando el lugar de visitantes. Ese auto que yo ayudé a pagar, ese motor que yo misma llevaba al mantenimiento cuando él estaba muy ocupado. Me estacioné a media cuadra, apagué las luces y me quedé ahí, temblando. No de frío, sino de una rabia pura y volcánica que nunca supe que poseía. Me preguntaba, ¿entro ahora? ¿Espero a que salga? ¿Llamo a mis padres? Pero sabía que necesitaba pruebas irrefutables. Saqué mi teléfono y grabé la camioneta, la hora y la dirección. En ese momento, vi al repartidor de la aplicación llegar en su moto. Vi cómo sacaba las bolsas térmicas con el logo de Come Bucks. Lo vi marcar por teléfono y, segundos después, la puerta principal del edificio se abrió. Era Julián. Llevaba puesta la camisa de seda que yo le regalé por nuestro último aniversario. Estaba sonriente, le dio una propina generosa al repartidor y entró con las bolsas de comida de lujo como si fuera el dueño del mundo. Mi mundo se terminó de romper en 1000 pedazos. Esperé 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como 10 años. Subí por las escaleras de emergencia para no encontrarme con el portero, que ya me conocía. Mi corazón golpeaba mis costillas con tanta fuerza que pensaba que alguien iba a escucharme desde los pasillos. Llegué al piso 5, apartamento 502. Me pegué a la puerta, conteniendo la respiración. Al principio solo había silencio, pero luego escuché música suave, jazz, el mismo tipo de música que Julián ponía cuando quería seducirme. Y entonces escuché su risa. No era la risa de mi prima, era una risa triunfal. No puedo creer que Camila todavía se trague el cuento del fútbol, dijo Vanessa. Su voz sonaba tan clara a través de la madera que sentí un escalofrío de náuseas. Es que es demasiado fácil, respondió Julián, y pude oír el sonido de las copas de vino brindando. Ella está tan obsesionada con su trabajo de logística y con ahorrar para el futuro, que ni siquiera se da cuenta de que el futuro ya nos lo estamos gastando nosotros. Mañana haré la última transferencia de la cuenta compartida a la constructora fantasma, y para cuando ella se despierte, estaremos a mitad de camino hacia nuestro nuevo comienzo. Me quedé paralizada. No solo me estaban engañando con mi propia sangre, estaban vaciando mis cuentas. Estaban usando mi conocimiento en logística para camuflar transferencias de dinero hacia una empresa que no existía. No pude aguantar más. No llamé, no toqué suavemente. Golpeé la puerta con toda la fuerza de mi cuerpo y mis puños.
El silencio que siguió fue sepulcral. Escuché pasos rápidos, algo que se caía, probablemente una de las copas, y luego, la voz de Julián, llena de una falsa autoridad. ¿Quién es? Abre la puerta, Julián, o llamo a la policía ahora mismo por robo y fraude, grité con una voz que ni yo misma reconocí. La puerta se abrió apenas unos centímetros y ahí estaba él. Su cara pasó de la irritación a un blanco cadavérico en un segundo. Cami, ¿qué haces aquí? Yo, vine a ayudar a Vanessa con una fuga de agua. Entré de un empujón, ignorando su patética excusa. La escena era de película, la mesa estaba servida con manteles de lino, los langostinos que yo pagué estaban humeantes en los platos y Vanessa estaba sentada en el sofá, usando una de mis batas de seda que se había perdido hace un mes. ¡Qué buena fuga de agua, Vanessa! Se arregla con vino caro y mi ropa, le grité. Ella ni siquiera tuvo la decencia de bajar la mirada, se levantó y me miró con un odio que me dejó fría. Ya era hora de que te dieras cuenta, Camila. Siempre fuiste demasiado lenta para alguien como él. Julián intentó agarrarme del brazo para calmarme, pero me solté como si su piel fuera fuego. No me toques. He visto los pedidos, Julián. He visto las direcciones. He visto los aniversarios de los martes y jueves, le dije, lanzándole mi teléfono a la mesa. Él miró la pantalla y supe que estaba calculando cómo mentir, pero ya era tarde. Cami, ¿podemos hablar esto? Es solo un desliz, yo te amo a ti, pero esto con Vanessa es... Cállate, lo interrumpí. Te escuché hablar sobre la cuenta compartida. Te escuché hablar sobre la constructora fantasma. ¿Qué hiciste con mi dinero? Su expresión cambió por completo. La máscara de unicornio cayó y apareció un hombre frío y calculador. Ese dinero es técnicamente mío también, dijo con una calma sociópata. Yo diseñé los proyectos, yo puse el nombre. Tú solo hacías las facturas. Considera que es mi pago por aguantar tus horarios y tu obsesión por el control durante 5 años. Me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a mi pareja y a mi prima, estaba a punto de perder cada centavo que había ahorrado desde que empecé a trabajar. Había confiado en él para manejar las inversiones de nuestra pequeña empresa de consultoría y él la había desmantelado desde adentro. Vanessa se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro, como marcando territorio. No gastes saliva, Juli. Ella no puede probar nada. Todos los documentos que firmaste como logística daban autorización para esos movimientos. Eres una ingeniera muy inteligente, Camila, pero el amor te volvió estúpida. Me sentí humillada, pequeña, derrotada en medio de esa sala que olía a la comida que yo debería estar disfrutando. Julián me miró con una sonrisa burlona y me dijo, vete a casa, Camila. Mañana te enviaré los papeles para que saques tus cosas del departamento. Ya no tienes nada aquí, ni dinero, ni novio, ni familia. Salí de ese edificio sintiendo que el mundo giraba al revés. Pero mientras bajaba las escaleras, recordé algo que ellos, en su arrogancia, habían olvidado. Yo soy experta en logística y trazabilidad. Si Julián había usado mi correo para la comida, ¿qué más habría dejado vinculado a mis dispositivos por pura comodidad? Metí la mano en mi bolso y saqué mi iPad. Todavía tenía acceso a la nube de su computadora del trabajo. Mientras ellos celebraban su victoria con los restos de la cena, yo empecé a descargar cada contrato, cada transferencia y cada prueba del fraude. La guerra apenas estaba comenzando. Cuando salí del edificio de Vanessa, no lloré. El llanto es para cuando pierdes algo que valoras, y en ese momento me di cuenta de que Julián nunca existió. Era solo un holograma de perfección que yo misma ayudé a proyectar. Me subí al auto y me quedé mirando el volante durante 15 minutos. La lluvia seguía golpeando el techo, creando un ambiente de aislamiento total. Fue ahí cuando mi cerebro de logística se activó. En mi trabajo, si un contenedor se pierde, no entras en pánico. Buscas la última ubicación conocida y sigues el rastro del papel. Mi iPad, que siempre llevaba en el asiento del pasajero, se iluminó con una notificación. Julián, en su infinita arrogancia, no solo usaba mi correo para la comida, compartíamos una cuenta de almacenamiento en la nube para fotos y documentos del hogar. Lo que él no sabía es que, al ser arquitecto y trabajar desde casa a veces, su laptop personal estaba sincronizada con esa nube. Empecé a navegar por carpetas que nunca antes había tenido la curiosidad de abrir. Proyectos 2025, Planos Lima, y una carpeta oculta bajo el nombre de gastos de mantenimiento. Al abrirla, mis ojos se abrieron de par en par. No eran facturas de plomería.
Eran capturas de pantalla de mis propias cuentas bancarias, con anotaciones al margen sobre cómo limpiar los saldos sin que yo lo notara. Sentí una furia fría, una claridad mental que nunca había experimentado. Ellos pensaban que yo era la víctima, pero acababan de darle las llaves del Arsenal a la persona que mejor sabía cómo rastrear cada centavo. Llegué a nuestro departamento, mi departamento, y no encendí las luces. No quería que ningún vecino supiera que estaba ahí si Julián decidía pasar a recoger algo. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de carpetas y mi computadora. Empecé a cruzar los datos de la aplicación de comida con los movimientos bancarios. El patrón era asqueroso. Cada vez que pedían ese menú para dos, Julián emitía una factura falsa desde nuestra consultoría a una empresa llamada Logística y Diseños V.A. Vanessa Alejandra. Él estaba pagando por servicios de consultoría que nunca existieron, usando mi firma digital que él había clonado meses atrás. Ver mi nombre en esos documentos, autorizando mi propia ruina, me dio ganas de vomitar. Pero seguí adelante. Encontré correos electrónicos donde él le decía a Vanessa: Cami es tan predecible, cree que estamos ahorrando para la casa de campo, pero ese dinero ya está en la cuenta de Panamá. Panamá. No solo era un engaño amoroso y un robo local. Era un esquema de lavado de dinero a pequeña escala. Julián me estaba usando como la cara legal de sus delitos. Si la policía investigaba, la primera persona en ir a prisión sería yo, la administradora de la empresa. Me di cuenta de que mi unicornio no solo quería dejarme, quería que yo fuera su chivo expiatorio mientras él y mi prima desaparecían bajo el sol del Caribe. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Vanessa. Esperaba una disculpa, quizá un ruego de perdón, pero lo que recibí fue el veneno más puro que he leído en mi vida. No te gastes buscando el dinero, Camila. Julián me contó que eres tan aburrida en la cama como lo eres con tus hojas de Excel. Él siempre me amó a mí, tú solo fuiste el banco que financió nuestro amor. Si intentas denunciarnos, recuerda que tu firma está en todos los contratos. Tú vas a la cárcel, nosotros nos vamos de vacaciones. Besitos. El cinismo de mi propia prima me quemó la sangre. Pero ese mensaje fue su segundo gran error. En derecho, eso se llama admisión de intención. Guardé la captura de pantalla en 3 nubes diferentes y la imprimí. En ese momento, recordé que mi mejor amigo de la universidad, Mateo, se especializaba en delitos informáticos y fraudes financieros. Lo llamé sin importar la hora. Mateo, necesito que rastrees una cuenta en Panamá y necesito que bloquees todos los accesos a una nube corporativa ahora mismo. Mateo, al escuchar mi voz quebrada pero decidida, solo dijo 4 palabras que fueron música para mis oídos: dame acceso, lo destruiremos. A la mañana siguiente, Julián llegó al departamento como si nada hubiera pasado. Tenía esa sonrisa ensayada de vamos a arreglar esto como adultos. Entró y me vio sentada en el comedor con una taza de café y una pila de papeles. Cami, sé que estás dolida, pero tienes que ser razonable. Vanessa y yo nos vamos. Te dejaré el departamento, pero no intentes reclamar el dinero de la empresa, ya no existe, dijo mientras empezaba a empacar sus relojes caros. Yo ni siquiera lo miré. Julián, ¿sabías que la aplicación de comida no solo guarda la dirección, sino también la dirección IP de donde se hace el pedido? Le pregunté con una calma que lo descolocó. Él se detuvo. Y resulta que todos los pedidos de los martes se hicieron desde tu oficina, pero los de los jueves se hicieron desde nuestra red Wi-Fi, mientras yo estaba en la oficina y tú supuestamente también. Él se rió, una risa nerviosa. ¿Y eso qué importa? Una infidelidad no es un delito. La infidelidad no, respondí, levantando un documento, pero usar mi firma digital clonada para transferir $80,000 a una cuenta vinculada a Vanessa para evadir impuestos, sí lo es. Mateo ya rastreó la IP de las transferencias. Todas salieron de tu laptop. Y adivina qué, acabo de revocar tu acceso a la cuenta compartida y he congelado la empresa por sospecha de fraude interno. La cara de Julián se transformó. De la arrogancia pasó al pánico puro. Corrió hacia su laptop, pero yo ya había cambiado todas las contraseñas. Intentó entrar a su banca móvil, pero su token estaba vinculado a mi número de teléfono de seguridad. Estás loca. Ese dinero es mío. Vanessa lo necesita para el pago del departamento, gritó, perdiendo los estribos y tirando una silla al suelo. En ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era Vanessa, gritando histérica por el altavoz.
Camila, ¿qué hiciste? Me acaban de llamar del banco diciendo que mi cuenta está bloqueada y hay una patrulla afuera de mi edificio. Yo sonreí por primera vez en días. No había una patrulla todavía, pero Mateo había enviado un reporte de actividad sospechosa por robo de identidad al banco de Vanessa, lo que activó un protocolo automático de bloqueo. Es solo el inicio, Vanessa, dije con frialdad. Julián, tienes 10 minutos para salir de aquí con lo que tienes puesto. Si te quedas un segundo más, le daré, enviar, al correo que tengo preparado para todos tus clientes de la constructora explicándoles cómo usaste sus fondos para pagarle la vida a tu amante. Julián me miró con un odio que prometía venganza, pero el miedo era mayor. Agarró su chaqueta y salió corriendo, dejando atrás su vida de lujos. Pero lo que él no sabía es que la actualización 2 iba a ser mucho más oscura, porque el dinero no era el único secreto que el GPS y la comida habían revelado. Cuando la puerta se cerró tras Julián, el silencio que quedó en el departamento no fue de paz, sino de guerra fría. Me quedé de pie en medio de la sala, viendo la silla que él había tirado. Mi respiración era agitada, pero mis manos, por primera vez en años, no temblaban. Me senté en el sofá, ese sofá que elegimos juntos pensando en futuros hijos que ahora nunca nacerían, y abrí mi laptop de nuevo. No podía permitirme el lujo de llorar. El llanto es una fuga de energía que necesitaba para la logística de mi venganza. Empecé a revisar las redes sociales. Vanessa ya había borrado sus fotos, pero yo había sido más rápida y tenía capturas de sus historias destacadas donde, en el fondo de sus brindis, se veía el reloj de Julián o su encendedor de plata. Era irónico, ella quería presumir su botín, pero solo me estaba entregando el inventario de su traición. En ese momento recibí un correo de Mateo. Cami, encontré algo más en la nube de Julián. Hay una carpeta protegida con contraseña llamada Plan B. No vas a creer lo que hay dentro. La curiosidad me quemaba, pero también el miedo. ¿Qué podía ser peor que el robo y la infidelidad? Con la ayuda de Mateo, logramos entrar a la carpeta. Lo que vi me hizo sentir que el departamento se quedaba sin oxígeno. No eran solo documentos financieros. Eran fotos de los planos de la casa de mis padres. Julián, como arquitecto, les había estado haciendo una remodelación gratuita el año pasado. Pero en los planos digitales, había anotaciones sobre la estructura de soporte y el valor del terreno. Había una serie de correos con un corredor de propiedades de dudosa reputación preguntando por el proceso de embargo si los dueños fallecían o quedaban incapacitados. Se me heló la sangre. Julián no solo me estaba robando a mí, estaba preparando una trampa legal para quedarse con el patrimonio de mis padres, aprovechando su confianza y su edad. Estaba usando materiales de construcción de segunda clase mientras les cobraba el precio de materiales premium, desviando la diferencia a la cuenta de Vanessa. La remodelación era un sabotaje estructural diseñado para que, en unos años, la casa fuera declarada inhabitable y él pudiera comprar el terreno a precio de nada. Mi prima, su cómplice, sabía todo esto. Estaban planeando dejar a mis padres en la calle. No podía esperar al lunes. Llamé a mis padres y les pedí que vinieran a mi departamento de inmediato. También llamé a mis tíos, los padres de Vanessa. Quería que todos vieran la cara del monstruo antes de que él tuviera tiempo de inventar una historia. Cuando todos estuvieron sentados en mi sala, el ambiente era de confusión total. Mi tía, la madre de Vanessa, decía, Cami, ¿qué es este misterio? Vanessa me llamó llorando diciendo que la estás acosando por un malentendido con Julián. Yo no dije nada. Simplemente encendí el televisor de la sala y conecté mi iPad. Empecé a proyectar las fotos de la cena gourmet, los recibos de la app de comida en la dirección de Vanessa y, finalmente, los correos donde hablaban de mis padres como los viejos que no saben lo que firman. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de mi madre al ver cómo el hombre que consideraba un hijo hablaba de ella como un obstáculo financiero. En medio de la reunión, Vanessa tuvo el descaro de aparecer en mi puerta. Entró gritando, histérica, intentando quitarme el iPad. «Mientes. Todo esto es un montaje de Excel porque está celosa de que Julián me prefiera», gritó frente a sus propios padres. Pero su padre, mi tío favorito, se levantó con una lentitud que daba miedo. Él siempre fue un hombre de honor, un trabajador que se sacrificó por darle todo a Vanessa. Miró la pantalla, vio las fotos de su hija usando mi ropa y cenando con el dinero robado de mi familia, y simplemente le preguntó, ¿es verdad? Vanessa empezó a tartamudear, buscando a Julián con la mirada, pero él no estaba ahí, él la había dejado sola para enfrentar la tormenta. Papá, yo. Julián dijo que ellos se iban a divorciar igual.
Mi tío no la dejó terminar. Vete de esta casa y de la mía. No tengo hija. Fue el momento más doloroso y, a la vez, el más liberador. El clan familiar que Vanessa creía tener como respaldo se desmoronó por su propia ambición. Con el apoyo de mi familia y las pruebas de Mateo, procedimos con la denuncia formal ante la fiscalía. Pero yo no quería solo justicia legal, quería que sintieran la desesperación que yo sentí cuando vi mi cuenta en cero. Usando mis contactos en la industria logística, logré que el nombre de Julián entrara en una lista negra de consultores por conducta ética dudosa. Ninguna constructora seria en la ciudad lo volvería a contratar. Pero el giro final de esta parte llegó cuando descubrimos que Vanessa no era la única. Al revisar los metadatos de la aplicación de comida, notamos que los lunes y miércoles había pedidos para una tercera dirección. Julián no solo me engañaba con mi prima, también estaba usando a otra mujer en el norte de la ciudad. Vanessa, al enterarse de esto en medio del proceso legal, colapsó por completo. La mujer que se creía la ganadora descubrió que ella también era solo una pieza más en el tablero de un psicópata. Ella había destruido su relación conmigo y con sus padres por un hombre que le estaba pidiendo la misma cena gourmet a otra persona el día anterior. La logística de la traición de Julián era tan compleja que él mismo se estaba ahogando en ella. Ver a Vanessa descubrir que ella también era una víctima de la fórmula gourmet de Julián fue una justicia poética que ni yo misma habría podido diseñar. Allí estaba ella, en la oficina del abogado, con los ojos hinchados de tanto llorar, dándose cuenta de que el hombre por el que había traicionado a su propia sangre le estaba enviando los mismos detalles románticos a una completa desconocida los lunes y miércoles. Julián no tenía amantes, Julián tenía un sistema. Él aplicaba la misma logística de seducción con todas, optimizando su tiempo y su dinero, mi dinero, para mantener 3 vidas simultáneas. En ese momento, el odio de Vanessa se desvió de mí hacia él. Te daré todo, me susurró en el pasillo. Tengo las grabaciones de voz de cuando él planeaba el fraude de tus padres. Te las daré todas si me ayudas a destruirlo. Acepté, no por piedad, sino porque en logística, el enemigo de mi enemigo es un recurso valioso que hay que saber administrar. 2 días después, Julián me citó en una cafetería neutral. Llegó con un aspecto deplorable, ya no era el arquitecto impecable, sino un hombre acorralado que empezaba a notar que las puertas del mundo profesional se le cerraban. Cami, por favor, detén la denuncia, me suplicó, intentando tomar mi mano sobre la mesa. Yo la retiré como si fuera a tocar basura. Vanessa está loca, ella me obligó a hacer esos movimientos. Yo solo quería que tuviéramos un fondo de emergencia por si tu trabajo fallaba. El nivel de su audacia era patológico. Seguía intentando usar mi amor como una palanca, sin saber que ese interruptor ya se había quemado. Julián, le dije, mirándolo fijamente a los ojos, la diferencia entre tú y yo es que yo entiendo cómo funcionan las cadenas de suministro. Tú eres el producto defectuoso que estoy devolviendo a la fábrica. No hay vuelta atrás. Mañana la fiscalía recibirá el testimonio completo de Vanessa y las pruebas de la tercera cuenta. Su rostro se transformó en una máscara de rabia pura. Si yo caigo, te arrastro conmigo, Camila. Tu firma está ahí. Mi firma está ahí, pero el registro de actividad de tu computadora dice que se usó un software de clonación mientras yo estaba en un vuelo de trabajo a Panamá. Buen intento. Mientras el proceso legal avanzaba, me enfoqué en lo más importante, salvar la casa de mis padres. Contraté a un perito independiente para revisar la remodelación que Julián había hecho. El informe fue aterrador. Julián había quitado vigas de soporte esenciales y las había reemplazado por estructuras de yeso disfrazadas de metal. No solo quería el terreno. Estaba dispuesto a que la casa se derrumbara con mis padres adentro para acelerar el cobro del seguro que él mismo les había hecho contratar, poniéndose él como beneficiario secundario. Mi padre, un hombre que rara vez llora, se quebró al entender que el hombre al que le confiaba su seguridad los estaba tratando como ganado para el matadero. Ese fue el momento en que dejé de ser Camila, la exnovia herida, y me convertí en la ejecutora de una sentencia necesaria. No iba a descansar hasta que Julián no tuviera ni un techo donde esconderse. Justo cuando la policía emitió la orden de arresto preventiva por fraude agravado y tentativa de estafa inmobiliaria, ocurrió lo inesperado. Julián desapareció. Su camioneta fue encontrada abandonada cerca de la terminal de buses, pero no había rastro de él. En el departamento, lo único que dejó fue una nota en la mesa del comedor, dirigida a mí: crees que ganaste, Camila, pero el dinero de Panamá nunca estuvo a nombre de Vanessa ni al mío. Suerte encontrándolo. El pánico volvió a invadirme por un momento. ¿Cómo pudo ser tan astuto?
Pero luego recordé la tercera mujer. La mujer de los lunes y miércoles. Si Julián había planeado una huida, no lo habría hecho solo, siempre necesitaba a alguien que le sirviera de escudo o de financista. Abrí la aplicación de comida una última vez, buscando un patrón de comportamiento antes de su fuga. Y lo encontré. Un pedido masivo de víveres, no de cena, hecho 2 horas antes de que su celular se apagara, entregado en una cabaña en las afueras. Cerré mi laptop y llamé a Mateo. Lo tengo, le dije. Sé dónde está y no está solo. Pero lo que Camila no sabía en ese momento, y lo que ustedes descubrirán en la segunda parte de esta historia, es que la tercera mujer no era una desconocida. Cuando llegué a esa cabaña con la policía, la persona que le abrió la puerta a Julián no era otra amante cualquiera. Era alguien de mi propio entorno que jamás, ni en 1000 años, habría sospechado. Alguien que estuvo sentada en mi sala durante la reunión familiar, fingiendo consolar a mi madre. La traición acababa de escalar a un nivel que iba a cambiar mi vida para siempre. En el próximo video, les contaré quién es la verdadera mente maestra detrás de Julián, cómo recuperé cada centavo de Panamá y el destino final de Vanessa, quien terminó pagando el precio más alto de todos.